Porque hay un sistema de miedo y de opresión social muy fuerte que se da en todos y en cada uno de los ámbitos sociales. Cualquier maestro que pone un me gusta en una de las páginas de cualquier dirigente opositor, a las 24 o 48 horas está siendo apretado por el delegado regional, que son verdaderos comisarios políticos que han establecido dentro del sistema educativo, reemplazando a los supervisores por concurso, que se va a apretarlo en forma personal. ¿Lo van a apretar? Sí, sí. El docente sí. pone me gusta, ahora este programa, esta entrevista, la levanta, Así es. pone me gusta. Mirá qué lindo que dijo el pelado, que dijo el diputado. Así es. Ese docente mañana o pasado, algún superior lo está apretando, cuestionándole por esto y amenazándolo con perder su empleo. Esto se reproduce a lo largo de toda la provincia, en todos los sistemas estatales, en cada uno de los municipios, porque se encargaron durante estos años de destruir el sistema productivo. Formosa supo ser el segundo productor nacional de algodón, tener más de 100.000 hectáreas de algodón plantada. Hoy tiene 2.000 o 3.000 con suerte. ¿Y qué produce Formosa? Formosa hoy lo único que ha tenido un crecimiento a pesar del gobierno es la ganadería, que por el corrimiento de lo que se llama el corrimiento de las fronteras agropecuarias ha mejorado de manera sustancial en los últimos años su ganadería, tanto en calidad como en cantidad. Pero esto digo a pesar del Estado. En la agricultura, donde haría falta un rol más activo y en todo lo vinculado a ese desarrollo agrario, el gobierno se encargó de destruirlo. Esto fue un plan premeditado. ¿Por qué? Porque es el modo de tener a los ciudadanos dependientes del erario público. Entonces, en las localidades del interior, en vez de tener lo que teníamos en la década del 70, el 80, que era una clase media rural muy poderosa, cuyos hijos iban a la universidad, lo que tenés son empleados públicos precarizados y muy mal pagados, que están con el miedo permanente de perder su única fuente de ingresos. O sea, yo soy de los que creo, no quiero ser tan petulante y decir que todo el mundo debe pensar lo mismo, pero soy de los que creo que la democracia no solamente un tema de origen, de legitimidad de origen cuando se vota, sino es un ejercicio cotidiano. Si vos en el ejercicio cotidiano no favorecés las libertades individuales, no favorecés y aplaudís la libertad de expresión, entre otras tantas cosas, por ejemplo, no sos un demócrata, y si no sos un demócrata, lo más probable es que seas la antinomia, es decir, un dictador. A Infran lo votan. ¿Es un dictador, sí o no? No es un dictador, pues creo que técnicamente no da, pero claramente es un gobierno de claro sesgo autoritario, que utiliza el autoritarismo y utiliza los resortes del Estado con mucha violencia. Y creo que la pandemia fue el mejor ejemplo de esto, que ahora en estos días ha salido a reivindicar de nuevo. La población de Formosa sufrió violaciones gravísimas a sus derechos humanos. Esto no lo hemos dicho nosotros, lo ha señalado Amnistía Internacional de manera muy clara. Para que nos entiendan los ciudadanos, lo que pasó en Formosa fue de un día para el otro cerraron la General Paz y le dijeron a los que están de ese lado no pueden venir para acá y los que están de acá no pueden ir para allá. Hicieron el muro. Esto es lo que hicieron. Con personas que literalmente habían salido a trabajar un día hacia el otro lado y no pudieron volver. Y esto extendido a lo largo de un montón de meses y a su vez desentendiéndose de los ciudadanos que habían quedado al otro lado porque ni siquiera hubo un plan de contingencia. Y sumaron a eso estos centros de detención, yo no diría campos de concentración, pero sí digo que fueron centros de detención clandestinos. Y son clandestinos porque cuando no se reconoce que un ámbito es un lugar de detención, que ellos nunca reconocieron que esos lugares eran centros de detención, eso es lo que le da el carácter de clandestino. ¿Y el ministro de Derechos Humanos o secretario de Derechos Humanos es Pietragala? Secretario. Sí, condenó esto, ¿no? Sí, Pietragala es un cómplice y responsable de estas violaciones. Ah, ¿no condenó esto? No solo fue a encubrir, sí, fue a encubrir. En el extremo reconoció que le quisieron echar la culpa a la policía, lo que hacen siempre los cobardes. Voy a contar una cosa, porque estas cosas me hierven la sangre. No sé si debería hacerlo. Por ahí voy a tener algún costo, pero lo voy a contar. Plena pandemia, va una comisión de Juntos por el Cambio, creo que viajó Patricia Bullrich, creo, no me acuerdo, seguro el diputado en ese entonces, Waldo, ahí está. Waldo Wolf viajó, porque recuerdo un video de él y además él lo contó. Y antes fue Pietragala. Sí. Para vender el humo que él había ido, que no hizo absolutamente nada. Y es terrible porque la gente que abreva la lógica de que los derechos humanos son lo que yo pienso y no es una cuestión universal, es cinismo eso. Y el cinismo es muy peligroso. Pidió entrevistas con preguntas pautadas por él mismo.
Hay colegas, algunos de los cuales trabajan en esta casa, que se negaron a hacerlo. Sí, realmente el rol... ¿Escucharon lo que dije? Digo, Sí, usted capaz que lo sabe. Es de un cinismo tremendo, tremendo. Y también hay que decir la complicidad y el silencio cómplice de los organismos de derechos humanos. Y lo digo, yo vengo militando por los derechos humanos del 82. Es decir, yo he marchado contra las instrucciones a los fiscales en la época de Alfonsín, siendo radical, contra el... ¿Escribiste en Página 12? ¿Cómo? ¿Escribiste en Página 12? Sí, alguna vez... Bueno, porque si no escribiste en Página 12 no sirve. No, porque si no me entendés, si no escribiste en Página 12 no sirve. No, de verdad, no, Estracera no escribió en Página 12 y en un momento lo mataron, ¿se acuerdan o no? Lo mataron, a Estracera en un momento lo mataron. Como no, pero si escribiste en Página 12, ahí sí. Sos un legitimado para cualquier cosa. Bueno, el alcahuete a la luna, ahí para toda la vida, ¿sí? Eso no importa lo que hiciste, pero... Sí, tenés que haber escrito ahí. Sí, para mí es lo que veo. Seguí, perdóname. Sí, no, te decía que realmente esa complicidad de los organismos de derechos humanos que ha llevado a una banalización de la lucha por los derechos humanos que realmente me parece que no podemos permitir que se apropien de esas banderas. Yo me sigo reivindicando como un defensor de los derechos humanos y lo que pasó en Formosa lamentablemente no ha tenido todavía la condena política y jurídica. Es verdad, totalmente. Diputado, chicos, vamos y después Angulo, dale. Una consulta muy simple. Sí. ¿Por qué en la provincia de Formosa, según el INDEC, hay uno de los índices más bajos de pobreza del país? 34%. Muy inferior de otros lugares, sí, como por ejemplo el Gran Mendoza, como Río Cuarto, otro de los centros urbanos que mide el INDEC. Porque Formosa falsifica sus estadísticas. Ahí está. Hace algunos años... Ya está, no le miente. Claro, mienten. Sí. Desde hace unos años empezaron con el índice de mortalidad infantil. Empezaron a falsear los datos. Esto llevó al absurdo de que en las últimas pruebas a aprender sacaron un resultado superior. Sí, claro. Sí. Bueno, ¿qué hicieron? Pero te lo cuentan los maestros y te lo cuentan los alumnos. En muchos casos hicieron los maestros hicieron las pruebas. Esto es una política no puedo creer, ¿no? de ¿Están escuchando falsificación. No se puede creer. Pero ¿por qué se sorprenden? A ver, yo no ¿qué ha hecho el kirchnerismo en los últimos años? La construcción del relato por sobre la realidad. Se robaron la verdad. El maestro de esto es Gilles Infran. Él viene falseando estadísticas hace años, lo hizo durante la pandemia, y es la construcción del relato llevado a las estadísticas. Entonces lo que han hecho es mentir. Como no hay mecanismos de control, como no hay transparencia, como nada es verificable, porque todo sucede en la oscuridad y en la clandestinidad de un Estado cooptado por bandas mafiosas, pueden decir cualquier cosa y no hay modo de controlar. Entonces, las estadísticas de Gildo son mentirosas, la pobreza es tremenda y las imágenes que se veían son claras. Sí, Fernando, te hago una pregunta más y ya nos metemos con el tema, otros temas del día. Este fallo o no polémico que habilita la liberación de presos. Está el doctor Fernando Sicilia y está Omar Sáquer para hablar del tema. Si nos permite, diputado, sí, Angulo le hace una pregunta más. Martín, todo tuyo. Previo a que usted suma como diputado de la Nación, fue juez federal en Formosa. Y tengo entendido que por ese cargo usted tenía la competencia electoral. Por lo tanto, era un cargo muy importante institucionalmente para la provincia. ¿Cómo era esa relación con Infran o con su gobierno, teniendo en cuenta la importancia que para la política tiene esos cargos? Aclaro que yo fui juez federal subrogante durante 2 años, subrogante en razón de haber estado ternado en más de 10 concursos. Nunca me designaron como juez definitivo, pero por esas circunstancias sí fue designado como conjuez de la Cámara Federal de Resistencia. En consecuencia fui juez federal subrogante, 2 años en Formosa y después 6 meses en Sáenz Peña, donde renuncié para volver a la arena política. Yo fui juez electoral efectivamente en el año 2019 y la verdad es que conduje el proceso sin ningún tipo de objeciones ni cuestionamientos de ningún tipo. Y esto lo digo porque después fui acusado, cuando me tocó poner límites al poder en el ejercicio de la magistratura, me acusaron de ser un juez parcial, pero creo que lo que de mejor manera clarifica que esto no era así fue mi desempeño como juez electoral. ¿Tuvo presiones, pedidos, llamados? No, porque, bueno, sabían quién era yo y no era susceptible. De todos modos, sí tuve, por supuesto, desde el rol de juez electoral, uno tiene contacto con las autoridades electorales, con el Ministerio de Gobierno, y yo siempre me conduje desde la corrección institucional, pero jamás, a mí por lo menos, sabían que no tenían margen para alzar el teléfono y ejercer ninguna presión. Sí, estando en ejercicio del cargo y cuando me tocó poner límites al poder, ahí sí sufrí
todo tipo de presiones del modo más indecoroso y tremendo Por ejemplo, posible. cuente uno rápido, cortito. No, fue público, digamos, el hecho de ser diariamente escrachado a través de todo el aparato, que sin duda, si uno tiene alguna debilidad, es un modo de presión. A mí no me afectaba, por supuesto sabía lo que me esperaba y era de que de manera muy rápida se activaron los mecanismos de designación para que asuma mi reemplazante. Aclaro que yo estaba ternado en primer lugar para ocupar ese juzgado, pero bueno, sabía que no tenía ninguna posibilidad de estar de manera definitiva en el cargo al cual había ganado. Pero esto claramente está dentro de las reglas del juego. Lo que no está dentro de las reglas del juego es la presión mediática. Yo fui acusado, hasta ahora soy acusado por el gobernador de ser responsable de las muertes del COVID, una verdadera infamia, un acto realmente deleznable.